Ahora tengo todo lo que has perdido. El extracto de la tarjeta de crédito yacía sobre mi escritorio como un arma cargada, los números brillando bajo la lámpara de mi escritorio a las 2 de la madrugada. $7,000 en el Grand Harbour Resort and Spa. El mismo fin de semana que Vanessa afirmó que estaba en una conferencia farmacéutica en Albany. Soy el Dr. Greg Harper, y he pasado 15 años diagnosticando mentiras. Usualmente, provienen de pacientes que afirman que su dolor de espalda comenzó justo ayer, cuando su resonancia magnética muestra años de daño. Esta noche, la mentira vino de mi esposa. La casa crujía a mi alrededor, esa vieja casa victoriana acomodándose en otra noche inquieta. Vanessa estaba arriba, probablemente soñando con quienquiera que la ayudó a gastar mi dinero en ese retiro para parejas. La ironía no se me escapaba. He estado trabajando semanas de 60 horas para pagar su traición. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto al número de Vanessa. Ya te extraño, hermosa. No puedo esperar a la próxima vez. Había dejado su teléfono cargando abajo de nuevo. Hice una captura de pantalla del mensaje y la añadí a la carpeta que había comenzado hace 3 semanas. La carpeta que empezó con una simple observación: mi esposa de 18 años había desarrollado de repente un interés en el yoga, lencería nueva y noches de chicas que duraban hasta el amanecer. La puerta principal se abrió con su chirrido familiar. Los tacones de Vanessa resonaron sobre el suelo de madera, intentando ser silenciosa y fracasando estrepitosamente. Minimicé el sitio web del banco y abrí el expediente de un paciente, la imagen de un médico dedicado trabajando hasta tarde. Greg, todavía estás despierto. Su voz llevaba esa dulzura artificial que usaba cuando se sentía culpable. Los resultados del laboratorio de la señora Peterson llegaron y son preocupantes. Tenía que revisarlo todo. No levanté la vista de la pantalla del ordenador. ¿Qué tal la conferencia? Su cabello tenía ese aspecto de recién arreglado y su piel brillaba con el tipo de relajación que proviene de los tratamientos de spa y el servicio de habitaciones. Agotadora pero productiva. Aprendí sobre algunos ensayos de nuevas píldoras que podrían cambiar las reglas del juego. Se movió detrás de mi silla, sus manos encontraron mis hombros. Deberías venir a la cama en un minuto. Abrí otro archivo. Por cierto, tu teléfono ha estado vibrando toda la noche. Podría ser importante. Sentí cómo se tensaba. Probablemente solo sea Melanie. Ya sabes cómo se pone después de unas copas. Melanie, su mejor amiga y cómplice que trabajaba en recursos humanos en la compañía de biotecnología de Vanessa. La misma Melanie que había llamado a casa el fin de semana pasado preguntando si Vanessa se sentía mejor, cuando Vanessa me había dicho que pasaría el día de compras con Melanie. Subiré pronto, dije, finalmente girándome para encontrar sus ojos. Estaban brillantes, felices, culpables. Solo necesito terminar esto. Besó mi frente, sus labios demorándose un momento de más, el beso de alguien que intenta convencerse a sí misma de que no es un completo monstruo. Después de que sus pasos se desvanecieran escaleras arriba, abrí una nueva ventana del navegador y busqué a Aiden Brooks, el esposo de trabajo de Vanessa, como había empezado a llamarlo hace 6 meses. El representante de ventas de habla suave que había sido mencionado en más conversaciones durante la cena que nuestros propios hijos últimamente. Su perfil de LinkedIn mostraba a un hombre de unos 40 años, todo dientes blancos y trajes caros, el tipo de hombre que conducía un Tesla y usaba una colonia que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Su estado civil decía soltero, pero sus fotos recientes lo mostraban en el Grand Harbour Resort, el mismo fin de semana. Abrí mi base de datos de pacientes y escribí su nombre. Hace 3 semanas, había venido a mi consulta para hacerse pruebas de ETS, un procedimiento estándar para alguien que empieza una nueva relación o para alguien cuya relación actual sea complicado. Los resultados habían llegado hace 2 días. He estado queriendo llamarlo. VIH positivo. Miré la pantalla, mi formación médica luchando con algo más oscuro. Como médico, tenía el deber de informar a los pacientes de sus resultados. Como esposo, tenía el deber de proteger a mi esposa. Pero, ¿qué deber tenía hacia una esposa que estaba gastando mi dinero para acostarse con otros hombres? Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba la línea de fuera de horario de mi consulta. Dr. Harper, Greg, soy Frankie.
La voz ronca de mi enfermera denotaba preocupación. Siento molestarte, pero tenemos una situación. Ese tipo, Brooks, ha estado llamando cada hora desde las 5 de la tarde exigiendo los resultados de sus pruebas. Dice que es urgente. Frankie Martínez había sido mi enfermera durante 8 años. Era inteligente, leal y tenía una extraña habilidad para leer a la gente. También sabía todo lo que pasaba en nuestro pequeño pueblo de Nueva Inglaterra antes de que llegara a los chismes. ¿Qué tipo de urgente? Del tipo pánico. Además, Greg, vi a tu esposa en el Gabel esta noche. No estaba sola. El Gabel era el bar de lujo donde los profesionales de nuestro pueblo iban a ver y ser vistos. No era el tipo de lugar al que vas para tomar una copa tranquila después de un largo viaje de negocios. Gracias, Frankie. Me encargaré de la situación de Brooks por la mañana. Greg, ten cuidado. Sea lo que sea que esté pasando, solo ten cuidado. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi oficina, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. Arriba, Vanessa probablemente ya estaba dormida, agotada por su actuación. Mañana, se despertaría renovada, se quitaría con la ducha el aroma de su amante y haría el papel de esposa devota con café y tostadas. Pero esta noche, yo tenía trabajo que hacer. Saqué un bloc de notas legal y empecé a hacer listas, extractos bancarios que revisar, registros telefónicos que solicitar, un investigador privado que contratar, el número de mi abogado que añadir a mis contactos, y los resultados de las pruebas de Aiden Brooks que entregar. A las 3 de la madrugada, finalmente subí. Vanessa estaba acurrucada de lado, su teléfono cargándose en la mesita de noche. Me deslicé en la cama a su lado, lo suficientemente cerca para oler la colonia de otro hombre aún pegada a su cabello. Se movió ligeramente, murmurando algo que sonó como Aiden. Sonreí en la oscuridad. Mañana sería muy interesante. La mañana siguiente trajo el tipo de aire fresco de octubre que hacía famosas las postales de Nueva Inglaterra. Estaba revolviendo huevos cuando Vanessa entró flotando en la cocina, ya vestida con su traje de poder y lista para conquistar el mundo de la biotecnología. Te has levantado temprano, dijo, sirviendo café en su taza de viaje. No podía dormir. No paraba de pensar en los resultados de la señora Peterson. Deslicé los huevos en su plato. Y en esa factura del Grand Harbour Resort. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué factura? La factura de $7,000 en nuestra tarjeta de crédito conjunta del fin de semana pasado, cuando se suponía que estabas en Albany. La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo que su madre nos había regalado por nuestro 10º aniversario. Vanessa dejó su taza con un cuidado deliberado. ¿Puedo explicarlo? Te escucho. Se sentó frente a mí, su expresión cambiando a la compostura serena que usaba durante las reuniones de la junta directiva. La conferencia de Albany se canceló en el último minuto. Melanie sugirió que nos tomáramos un fin de semana de chicas. Para descomprimir el estrés del trabajo. No quería preocuparte con el gasto. ¿Melanie? Tomé un bocado de huevos. La misma Melanie que llamó aquí el sábado preguntando si te sentías mejor. Un rubor subió por su cuello. Debió confundirse. ¿O tú te confundiste sobre qué mentira le dijiste a quién? Me levanté, llevando mi plato al fregadero. Por cierto, tu amigo Aiden ha estado llamando a la consulta. Algo sobre unos resultados de pruebas urgentes. El color desapareció de su rostro. ¿Aiden? Aiden Brooks, tu esposo de trabajo. Tipo alto, conduce un Tesla, aparentemente disfruta de los spas para parejas. Me giré para mirarla. Vino a mi consulta hace 3 semanas para hacerse pruebas de ETS. Parece que estaba empezando una nueva relación y quería ser responsable. Greg, dio. Los resultados dieron positivo. VIH. Estoy legalmente obligado a informarle y médicamente obligado a aconsejar a cualquiera que pudiera haber estado expuesto que se haga la prueba de inmediato. Se levantó tan rápido que su silla raspó contra la madera. ¿Estás siendo ridículo? ¿Lo estoy? Porque estoy viendo recibos de cenas románticas, masajes para parejas y un paquete de champán para 2. O has desarrollado múltiples personalidades, o me has estado mintiendo durante meses.
Su teléfono vibró en la encimera. La pantalla mostraba a Aiden con un emoji de corazón. Ambos lo miramos fijamente. Contesta, dije. Greg, por favor. Contesta o lo haré yo. Descolgó el teléfono, rechazando la llamada. Esto es una locura. Eres mi marido. Se supone que debes confiar en mí. La confianza se gana, y tú has estado gastando nuestro dinero para acostarte con un hombre que podría acabar contigo. VH. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia de muerte. El rostro de Vanessa pasó por una serie de emociones, negación, ira, miedo y, finalmente, algo que parecía cálculo. Quiero el divorcio, dijo. Bien. Yo también. Me puse la chaqueta. Pero primero, necesitas ver a un médico hoy, porque si Aiden Brooks te infectó y tú me infectaste a mí, vamos a tener problemas más grandes que la división de bienes. La dejé de pie en la cocina, su perfecta compostura finalmente resquebrajándose. El trayecto a mi consulta me llevó por el centro del pueblo, pasando por la iglesia de Campanario Blanco donde nos habíamos casado, pasando por la escuela primaria donde nuestros hijos habían aprendido a leer, pasando por la cafetería donde solíamos encontrarnos para almorzar cuando todavía disfrutábamos de la compañía del otro. 18 años de matrimonio, reducidos a extractos de tarjetas de crédito y resultados de ETS. Frankie ya estaba en la oficina revisando el horario del día. Levantó la vista cuando entré, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Tienes una pinta terrible, doctor. Me siento peor. ¿Cuál es la situación con Brooks? Ha llamado 6 veces desde que llegué a las 7. El último mensaje decía que estaría aquí cuando abriéramos, exigiendo sus resultados. Me entregó una pila de mensajes. Además, tu esposa llamó. Quiere programar una cita de emergencia. Dásela para esta tarde. Panel completo. Greg. La voz de Frankie se suavizó. ¿Qué está pasando? Conocía a Frankie desde que era una adolescente. La había contratado recién salida de la escuela de enfermería, cuando todos los demás pensaban que era demasiado joven, demasiado tosca. Les había demostrado que estaban equivocados cada día desde entonces y se había convertido en más que una empleada. Era familia. Mi matrimonio se acabó. La pregunta ahora es si va a acabar conmigo también. La campanilla de la puerta principal sonó. Aiden Brooks entró como si fuera el dueño del lugar. Todo energía nerviosa y colonia cara. De cerca, era todo lo que sus fotos prometían, guapo, seguro de sí mismo y completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de colapsar. Doctor Harper, gracias a Dios. Necesito los resultados de mis pruebas. Es urgente. Por supuesto, señor Brooks. Por favor, pase a mi oficina. Lo conduje por el pasillo, pasando por las salas de examen llenas de las herramientas de la curación, hasta mi oficina privada, donde había entregado miles de diagnósticos a lo largo de los años. Buenas noticias, malas noticias, noticias que cambiaban la vida. Esto caía en la última categoría. Se sentó frente a mi escritorio, su pierna rebotando con ansiedad. Mire, doctor, sé lo de la confidencialidad del paciente y todo eso, pero realmente necesito saber. Tengo situaciones que requieren atención inmediata. Lo entiendo completamente. Abrí su expediente. Señor Brooks, me temo que su prueba de VIH ha dado positivo. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Su rostro se puso blanco, luego gris, luego verde. Eso es imposible. Soy cuidadoso. Siempre uso protección. El VIH puede transmitirse incluso con protección, aunque es menos común. Lo importante ahora es ponerlo en contacto con un especialista y comenzar el tratamiento de inmediato. He estado. Se detuvo, cubriéndose la boca con la mano. Ha tenido intimidad física. Lo entiendo. Cualquier persona con la que haya estado en contacto íntimo en los últimos 6 meses necesita hacerse la prueba de inmediato. Me miró con la expresión de un hombre que ve cómo su vida se consume en llamas. Doctor Harper, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesto conmigo. Por supuesto. Su esposa, Vanessa. ¿Ella? ¿Ella lo sabe?
Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Señor Brooks, ¿me está preguntando si mi esposa sabe de su diagnóstico? Le pregunto si sabe de lo nuestro. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Lo había esperado, me había preparado para ello, pero escucharlo todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. Ahora lo sabe, dije en voz baja. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted al respecto? Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a la calle principal. Esto es un desastre. Mi carrera, su matrimonio, todo por lo que hemos trabajado. ¿Por lo que ustedes han trabajado? Mantuve mi voz nivelada, profesional. Señor Brooks, ha estado acostándose con la esposa de otro hombre, usando el dinero de él para pagar las habitaciones de hotel. ¿Exactamente por qué creía que estaba trabajando? Se giró y por un momento vi algo feo en su expresión. Usted no lo entiende. Vanessa y yo, tenemos algo real, algo que obviamente usted no podía darle. Lo que no podía darle era el VIH. Las palabras dieron en el blanco. Se hundió de nuevo en su silla, la lucha abandonándolo. Señor Brooks, le voy a dar el nombre de un excelente especialista en enfermedades infecciosas en Boston. Necesita llamarlos hoy, y necesita informar a todas las personas con las que ha tenido intimidad que necesitan hacerse la prueba. Incluida mi esposa. Especialmente su esposa. Escribí la derivación, se la entregué al otro lado del escritorio. Nuestros dedos se rozaron cuando la tomó, y no sentí más que lástima por él. Ahora era solo otro paciente, otra persona cuyas elecciones lo habían llevado a mi oficina, buscando la salvación. Doctor Harper, lo siento. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. Señor Brooks, he estado practicando medicina durante 20 años. He aprendido que un lo siento no cura enfermedades, pero la honestidad podría evitar que se propaguen. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina, mirando hacia el pueblo que había llamado hogar durante 2 décadas. En algún lugar ahí fuera, Vanessa probablemente estaba llamando a Aiden, tratando de hacer control de daños. En algún lugar ahí fuera, sus amigos seguían con sus vidas normales, sin saber que el matrimonio Harper acababa de convertirse en la zona cero de un tipo muy diferente de epidemia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vanessa. Necesitamos hablar. Respondí. Acabamos de hacerlo. Te veo a las 3 para tu cita. La mañana se extendió ante mí, llena de citas de rutina y problemas ordinarios. Los preocupantes resultados de laboratorio de la señora Peterson. La muñeca rota de Tommy Martínez por patinar. El chequeo de embarazo de Sarah Chen. Gente normal con problemas normales viviendo vidas normales. Los envidiaba a todos. A las 3, la noticia se había extendido por la red de chismes de nuestro pequeño pueblo como un reguero de pólvora. Frankie atendió 3 llamadas de amigos preocupados preguntando por la cita de emergencia de Vanessa, y la señora Wilkes, nuestra vecina de 70 años, ya había pasado con una cazuela por si alguien se sentía mal. En un pueblo de 12,000 personas, los secretos tenían la vida útil de una efímera. Vanessa llegó puntualmente a la hora, su puntualidad habitual ahora se sentía como una actuación. Se había cambiado su traje de poder por unos vaqueros y un suéter, como si la ropa informal pudiera de alguna manera hacer esta cita menos significativa. Señora Harper, dijo Frankie con frialdad profesional, el doctor la verá ahora. La sala de examen se sentía más pequeña con Vanessa dentro, el espacio familiar de repente cargado con 18 años de historia compartida y traición reciente. Se sentó en el borde de la mesa de examen, sus piernas balanceándose ligeramente como una niña nerviosa. Te he programado un panel completo de ETS, dije, poniéndome guantes de látex. Análisis de laboratorio, cultivos, todo el espectro. Greg, ¿podemos por favor hablar de esto como adultos? Lo estamos haciendo. Ahora mismo soy tu médico y tú eres mi paciente, nada más. Tomé las muestras con el mismo desapego clínico que había usado con miles de otros pacientes. Etiqueté los viales con su nombre y fecha de nacimiento, información que una vez había sabido de memoria en un contexto completamente diferente. Los resultados estarán listos en 3 a 5 días, dije, quitándome los guantes. Te llamaré con los resultados. ¿Eso es todo? ¿No vas a gritarme, lanzar cosas, exigir explicaciones?
Me senté frente a ella, el escritorio creando una barrera que se sentía tanto profesional como necesaria. Vanessa, he pasado la mañana investigando abogados de divorcio. Esta tarde, me reuniré con un investigador privado. Esta noche, cambiaré las cerraduras de la casa. ¿Qué te gustaría que te explicara? Su compostura finalmente se rompió. 18 años, Greg. 18 años de matrimonio, ¿y lo estás tirando todo por la borda por un error? Un error es olvidarse de comprar leche. Un error es programar 2 citas a la vez. Lo que tú hiciste fue una serie de elecciones deliberadas que pusieron en riesgo nuestras vidas. Nunca quise que sucediera. Aiden y yo, al principio solo éramos amigos. Él entendía la presión a la que estaba sometida en el trabajo, el estrés del lanzamiento del nuevo producto. Tú siempre estabas ocupado con los pacientes, nunca disponible cuando necesitaba apoyo. Así que decidiste encontrar apoyo en su cama. Ella se estremeció. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Vanessa? Ayúdame a entender cómo gastar $7,000 en un fin de semana romántico con otro hombre. Se trataba de necesitar apoyo. Las lágrimas comenzaron a fluir. El tipo de lágrimas que una vez me habían movido a consolarla, a prometer que, fuera cual fuera el problema, lo arreglaríamos juntos. Ahora solo parecían manipulación. Sé que metí la pata. Sé que te hice daño. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, superarlo. Cortaré todo contacto con Aiden. Cortarás el contacto con el hombre que podría haberte dado una enfermedad fatal. ¡Qué generoso! La prueba de VIH podría estar equivocada. Los falsos positivos ocurren. Ocurren. Pero los extractos de las tarjetas de crédito no mienten. Los recibos de hotel no mienten. Y las fotos en sus redes sociales no mienten. Su rostro se puso pálido. ¿Qué fotos? Saqué mi teléfono, me desplacé hasta las capturas de pantalla que había tomado. Aiden en el Grand Harbour Resort. Aiden levantando una copa de champán en un brindis. El reflejo de Aiden en un espejo con la mano de una mujer visible en su pecho, llevando la pulsera que le había regalado a Vanessa por nuestro aniversario. ¿Has estado documentando tu aventura en Instagram? ¿Pensaste que nunca las vería? Se quedó mirando la pantalla del teléfono como si fuera una serpiente. Greg, por favor. ¿Te quiero? Siempre te he querido. Esto con Aiden, fue solo emoción, novedad. No significó nada. Significó lo suficiente como para arriesgar nuestro matrimonio, nuestra salud, el respeto de nuestros hijos. Los niños no lo saben. Lo sabrán. Sophie vuelve de la universidad este fin de semana. Ethan ha estado preguntando por qué nunca estás en casa para cenar. ¿Qué pensabas decirles exactamente? Se deslizó de la mesa de examen, moviéndose hacia mí con la misma gracia calculada que usaba en las salas de juntas. No tenemos que decirles nada. Esto puede quedar entre nosotros. Podemos superarlo en privado. Vanessa, detente. Pero ella siguió avanzando, extendiendo sus manos que habían tocado a otro hombre, labios que habían besado a otra persona, ojos que habían mirado a Aiden Brooks con el amor y el deseo que una vez me pertenecieron. No me toques. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero la detuvieron en seco. Se quedó allí, con los brazos medio extendidos, como si la hubieran abofeteado. Ni siquiera me dejas tocarte. Podrías estar infectada con VIH. Has estado acostándote con otro hombre durante meses. ¿Por qué te dejaría tocarme? La realidad clínica de la situación pareció golpearla por primera vez. No era solo una esposa que había cometido un error. Era un vector potencial de enfermedad, un recordatorio andante de cada elección que nos había llevado a esta habitación estéril, a estos guantes de látex, a esta distancia profesional entre personas que solían compartirlo todo. Me haré las pruebas, dijo en voz baja. Haré lo que quieras, pero por favor, no te rindas con nosotros. No me estoy rindiendo con nosotros, Vanessa. Tú ya lo hiciste. Después de que se fue, me senté solo en la sala de examen, rodeado de las herramientas de mi oficio. Tensiómetros y otoscopios, depresores linguales y martillos de reflejos. Todo lo necesario para diagnosticar lo que está mal en el cuerpo humano.
Si tan solo hubiera herramientas para diagnosticar lo que está mal en el corazón humano. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de mi hija. Hola, Sophie. Papá. Mamá me llamó. Está muy disgustada por algo. Dijo que ustedes dos están teniendo problemas, pero no me quiso decir qué tipo de problemas. Sophie tenía 20 años, estudiante de tercer año en la Universidad de Boston estudiando pre-derecho. Tenía la inteligencia de su madre y el sentido de la justicia de su abuelo, lo que significaba que podía oler una mentira a 3 estados de distancia. Estamos teniendo problemas, cariño. ¿Serios? ¿Se van a divorciar? La pregunta quedó en el aire, esperando una respuesta que lo cambiaría todo para nuestra familia. Sophie y Ethan habían crecido en un hogar estable con padres que discutían ocasionalmente pero siempre resolvían las cosas. Nunca habían tenido que elegir bandos, ni dividir las vacaciones, ni explicar a sus amigos por qué papá vivía en un apartamento al otro lado de la ciudad. Probablemente. Oh, papá. Su voz se quebró un poco. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? Tu madre tomó algunas decisiones con las que no puedo vivir. Es todo lo que puedo decir ahora mismo. ¿Hay alguien más? Mi hija, la futura abogada, yendo directamente al meollo del asunto. Sí. Voy a casa este fin de semana. No tomes ninguna decisión importante hasta que llegue. Sophie, esto no es algo que puedas arreglar. Quizás no, pero puedo estar ahí para ustedes, para ambos. Después de colgar, llamé a Ethan a su instituto. Como estudiante de último año, tenía hora de estudio en el último periodo y usualmente podía atender llamadas. Papá, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir directamente a casa después de la escuela? Claro. ¿Está todo bien? Hablaremos cuando llegues a casa. El resto de la tarde pasó en un borrón de citas de rutina y problemas ordinarios. Pero por debajo de todo, podía sentir cómo los cimientos de mi vida se movían, se agrietaban, preparándose para colapsar por completo. A las 6, conduje a casa, a la casa victoriana que había sido nuestro santuario durante 15 años. El lugar donde habíamos criado a nuestros hijos, organizado cenas, celebrado fiestas y aniversarios. El lugar donde Vanessa había estado planeando su estrategia de salida mientras yo hacía turnos de noche para pagar su traición. Ethan estaba esperando en la cocina, alto y larguirucho a sus 17 años, pareciéndose cada día más a mí. Tenía mi pelo oscuro y mi expresión seria, pero el ingenio rápido y la facilidad social de su madre. Papá, te ves terrible. Gracias. Es exactamente lo que todo hombre de mediana edad quiere oír. Lo siento, pero ¿en serio? ¿Qué está pasando? Mamá ha estado llorando todo el día y no me dice por qué. Me senté frente a él en la mesa de la cocina donde habíamos comido miles de veces como familia, donde se habían hecho deberes, resuelto discusiones y compartido sueños. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. Me miró fijamente durante un largo momento, procesando la información. ¿Por qué? Porque ha estado teniendo una aventura. ¿Mamá? Su voz se quebró con incredulidad. ¿Mamá te está engañando? Durante varios meses, sí. ¿Con quién? Alguien de su trabajo. Ethan se quedó callado un rato, mirando sus manos. Finalmente. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. ¿Se va a mudar? Todavía no hemos resuelto los detalles, pero sí, probablemente. ¿Puedo quedarme contigo? La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sucedido en las últimas 24 horas. Mi hijo eligiendo bando en una guerra que él no empezó. Ethan, no tienes que elegir. Sí, tengo que hacerlo. Y te elijo a ti. Esa noche, después de que Ethan se fuera a su habitación a procesar la noticia, me senté en mi oficina en casa, rodeado de la evidencia de la traición de mi esposa. Extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos, capturas de pantalla de redes sociales, el rastro de papel de la destrucción de un matrimonio. Mañana me reuniría con el investigador privado. Mañana comenzaría el proceso legal que dividiría nuestros bienes, nuestras deudas, las vidas de nuestros hijos. Mañana comenzaría el trabajo de reconstruir desde las ruinas de 18 años.
Pero esta noche, me permití llorar por lo que habíamos perdido, lo que nunca habíamos sido, lo que nunca volveríamos a ser. Afuera, el viento de octubre sacudía las ventanas de nuestra vieja casa, y me pregunté si Vanessa estaría despierta en algún lugar, pensando en la vida que había tirado por unos meses de emoción con un hombre que podría haberla matado. De alguna manera, lo dudaba. La oficina del investigador privado estaba encima de un restaurante chino en la calle principal, el tipo de lugar por el que pasarías 1000 veces sin darte cuenta. Jack Sullivan era exactamente lo que un casting central pediría para un investigador privado de pueblo pequeño: traje arrugado, corbata manchada de café, ojos que habían visto demasiado y creído muy poco. Dr. Harper señaló una silla frente a su escritorio. Frankie Martínez me recomendó, dijo que podría necesitar ayuda con una situación delicada. Le entregué la carpeta que había recopilado. Mi esposa está teniendo una aventura. Necesito documentación para el proceso de divorcio. Hojeó las pruebas, extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos, capturas de pantalla de redes sociales. Esto es bastante completo. ¿Qué más necesita de mí? Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando, dónde se encuentran, quién lo sabe? Quiero saber si hay otros. Y quiero saber qué está planeando. ¿Planeando? Mi esposa no es estúpida, señor Sullivan. Es una ejecutiva de biotecnología acostumbrada a gestionar situaciones complejas. No se va a rendir sin más en un divorcio. Está planeando algo. Se reclinó en su silla, estudiándome. Suena como un hombre que ha pensado bien en esto. Soy médico. Creo en un diagnóstico exhaustivo antes del tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento está considerando? Quiero que salga de mi vida con el mínimo daño para mis hijos y mi consulta. Asintió. Puedo trabajar con eso. Mi tarifa es de 500 al día más gastos. Necesitaré un anticipo de $2,000. Le extendí el cheque. El primero de muchos gastos en la disolución de mi matrimonio. Una cosa más, Dr. Harper. En mi experiencia, cuando los matrimonios estallan de esta manera tan espectacular, tienden a ponerse feos. ¿Estás seguro de que quiere seguir este camino? Señor Sullivan, mi esposa pasó meses mintiéndome, robándome y exponiéndome a enfermedades potencialmente mortales. El camino ya ha sido elegido. La abogada con la que me reuní, Patricia Kellerman, era la mejor abogada de divorcios en 3 condados. Su oficina daba al parque central del pueblo, donde los turistas venían a fotografiar nuestro pintoresco encanto de Nueva Inglaterra, sin ser conscientes del drama que se desarrollaba detrás de nuestras fachadas perfectas. Dr. Harper, he revisado los materiales que me envió. Tiene un caso sólido de adulterio, que todavía es motivo para un divorcio por culpa en este estado. Patricia rondaba los 50, con cabello gris acero y el tipo de inteligencia aguda que ponía nerviosos a los abogados contrarios. Había llevado el divorcio de mi colega 3 años antes y tenía fama de ser minuciosa, agresiva y cara. ¿A qué me enfrento en términos de división de bienes? Eso depende de varios factores. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Qué bienes se adquirieron durante el matrimonio? Si ella contribuyó a construir su consulta. La buena noticia es que el adulterio puede afectar los cálculos de la pensión alimenticia. ¿Y la mala noticia? Va a contraatacar. Las mujeres en su posición suelen hacerlo. Alegará abandono emocional. Dirá que nunca estabas en casa. Se pintará a sí misma como la esposa abandonada que cometió un error. ¿Y los niños? Sophie es mayor de 18, así que la custodia no es un problema. El tribunal considerará mucho las preferencias de Ethan. Por lo que me ha contado, eso no debería ser un problema. Pasamos 2 horas revisando finanzas, listas de bienes y estrategias. Para cuando salí de su oficina, tenía una imagen clara de cómo sería el próximo año: caro, feo y necesario. Esa tarde, Sophie llegó a casa de la universidad, su Honda Civic lleno de ropa sucia y libros de texto. Me abrazó fuerte en la entrada, y pude sentir su tensión. ¿Dónde está mamá? Se está quedando en casa de Melanie por ahora. ¿Has hablado con ella? Solo sobre cosas prácticas, citas, horarios. Entramos, donde Ethan estaba esperando. Sophie miró la casa como si la viera por primera vez.
Las fotos familiares, las fotos de la boda, la evidencia acumulada de una vida construida juntos. Esto es tan raro, dijo. Sigo esperando que mamá baje las escaleras quejándose del trabajo o preguntando si alguien ha empezado la cena. Todavía podría hacerlo, dijo Ethan. Papá cambió las cerraduras, pero probablemente ya tenga a un abogado trabajando en ello. ¿Cambiaste las cerraduras? Sophie me miró con sorpresa. Perdió su derecho a entrar y salir a su antojo cuando empezó a traer a su novio a nuestra cama. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero estaba cansado de proteger los sentimientos de todos los demás mientras los míos eran sistemáticamente destruidos. Papá. La voz de Sophie era suave. Sé que estás herido. Sé que estás enfadado. Pero sigues siendo nuestra madre. Y yo sigo siendo vuestro padre. El padre que ha estado trabajando semanas de 60 horas mientras vuestra madre gastaba nuestro dinero en habitaciones de hotel con su novio. ¿Cuánto tiempo lleva pasando?, preguntó Ethan. Al menos 6 meses, probablemente más. ¿Lo conocemos?, preguntó Sophie. Aiden Brooks. Trabaja en su empresa. ¿El tipo del Tesla? La voz de Ethan transmitía asco. Lo conocí en el picnic de la empresa el verano pasado. Un completo imbécil. Sophie se acurrucó en su antiguo lugar en el sofá, el mismo lugar donde se había sentado para recibir ayuda con los deberes y tener charlas de corazón a corazón durante el instituto. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos que encontrar la manera de ser una familia sin ella. Quiere volver a casa, dijo Sophie en voz baja. Me llamó 3 veces hoy llorando, diciendo que cometió un error terrible y quiere arreglar las cosas. Algunas cosas no se pueden arreglar. Sé que lo que hizo fue horrible, pero 18 años de matrimonio, eso tiene que contar para algo. Me senté frente a mis hijos, mirando sus rostros, la sincera preocupación de Sophie, la ira silenciosa de Ethan, ambos tratando de procesar la destrucción del único hogar estable que habían conocido. Déjenme preguntarles algo, dije. Si alguien viniera y les dijera que les ha estado mintiendo durante meses, robando su dinero, exponiéndolos a enfermedades y acostándose con otra persona, pero que lo sentía mucho y quería otra oportunidad, ¿qué harían? Le diría que se fuera al diablo, dijo Ethan inmediatamente. Sophie le lanzó una mirada. No es tan simple. ¿Por qué no? Engañó. ¿Mintió? Eligió a un tipo cualquiera por encima de papá, por encima de nosotros, por encima de todo lo que construimos como familia. ¿Por qué debería ser complicado? Porque es nuestra madre y la gente comete errores. Esto no fue un error, dije. Fue una elección. Múltiples elecciones hechas a lo largo de meses. Cada una de ellas una decisión de poner sus propios deseos por delante del bienestar de nuestra familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Dr. Harper, soy Aiden Brooks. Necesitamos hablar. Es importante. Les mostré el mensaje a Sophie y Ethan. ¿Vas a responder?, preguntó Sophie. ¿Qué podría tener que decir que yo quisiera escuchar? Quizás quiera disculparse, sugirió ella. Quizás quiera advertirte de algo, dijo Ethan, su voz más oscura. Respondí, no tenemos nada que discutir. La respuesta llegó de inmediato. Es sobre Vanessa. Está planeando algo que necesitas saber. Miré la pantalla, recordando la advertencia de Sullivan sobre que las cosas se pondrían feas. ¿Qué dice?, preguntó Sophie. Se lo mostré. Tienes que reunirte con él, dijo Ethan. Si mamá está planeando algo, necesitas saber qué es. No voy a aceptar consejos del hombre que destruyó mi matrimonio. No estás aceptando consejos, dijo Sophie. Estás recopilando información. Conoce a tu enemigo, ¿verdad? La frase me golpeó como una bofetada fría. ¿Cuándo se había convertido mi esposa en mi enemiga? Pero al mirar los rostros de mis hijos, me di cuenta de que tenían razón. Fuera lo que fuera que Vanessa estuviera planeando, necesitaba estar preparado. Escribí, mañana, 2 de la tarde, en mi oficina. Gracias, fue la respuesta inmediata. Esa noche, yacía despierto en la cama que había compartido con Vanessa durante 15 años, mirando al techo y preguntándome qué nuevo infierno traería el mañana. Afuera,
El viento de octubre aullaba entre las ramas desnudas, y pensé en lo rápido que puede cambiar una vida. Hace 24 horas, era un hombre casado con una consulta exitosa y una familia estable. Esta noche, era un padre a punto de divorciarse preparándose para reunirse con el amante de su esposa para discutir los planes de ella para mi destrucción. A veces, la vida se mueve tan rápido que apenas puedes seguir el ritmo de tus propios desastres. Aiden Brooks tenía un aspecto terrible cuando entró en mi oficina la tarde siguiente. La arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por los hombros encorvados y los ojos huidizos de un hombre que había visto su futuro y lo había encontrado desolador. Dr. Harper, gracias por recibirme. Tienes 5 minutos. Se sentó frente a mi escritorio, en la misma silla donde había recibido su diagnóstico de VIH pocos días antes. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Vanessa planea destruirte, dijo sin preámbulos. Eso suponía. ¿Cuál es su estrategia? Va a afirmar que has sido abusivo emocionalmente, quizás físicamente. Ha estado documentando cosas, tomando fotos de moratones que dice que le causaste, grabando conversaciones donde afirma que la amenazaste. Me recliné en mi silla. Interesante, ya que nunca le he puesto una mano encima y nuestras conversaciones han sido notablemente civiles considerando las circunstancias. Los moratones son de nuestras actividades. A ella le gusta que sea un poco brusco a veces, pero va a decir que son tuyos. ¿Y las grabaciones? Editadas. Te ha estado provocando, tratando de que digas algo amenazante para luego cortar el contexto. ¿Por qué me estás diciendo esto? Se pasó las manos por el pelo, pareciendo mayor de sus 42 años. Porque me estoy muriendo, Dr. Harper. El VIH es solo el principio. Tengo complicaciones, infecciones oportunistas. Mi sistema inmunológico está destrozado. Siento oír eso. ¿De verdad? Consideré la pregunta. Eres un ser humano enfrentando un diagnóstico terminal. Eso no significa que te perdone por lo que le hiciste a mi familia. Vanessa no sabe lo enfermo que estoy. Cree que nos vamos a ir juntos hacia el atardecer una vez que consiga la mitad de tus bienes en el divorcio. ¿Y estás teniendo dudas sobre ese plan? Estoy teniendo dudas sobre todo. Se inclinó hacia adelante. Dr. Harper, sé que no tiene ninguna razón para confiar en mí, pero necesito que entienda algo. Vanessa no es la mujer con la que se casó. Quizás nunca lo fue. Es calculadora, manipuladora, y no le importa quién salga herido mientras consiga lo que quiere. Incluyéndote a ti. Especialmente a mí. Cuando se entere de que me estoy muriendo, me convertiré en un lastre, alguien que sabe demasiado sobre sus planes. Estudié su rostro, buscando signos de engaño. Como médico, había aprendido a leer a la gente, a detectar los indicios que delataban mentiras u omisiones. Aiden parecía genuinamente asustado. ¿Qué está planeando exactamente? Va a solicitar el divorcio primero, alegando abuso y trauma emocional. Tiene a Melanie y a otros amigos listos para testificar sobre tu comportamiento controlador y su miedo por su seguridad. Va a pedir la casa, pensión alimenticia y la mitad de tu consulta. Puede pedir lo que quiera. Eso no significa que lo consiga. También planea presentar una queja ante el Consejo Médico, afirmando que violaste la confidencialidad del paciente cuando le hablaste de mi diagnóstico. Eso me dejó helado. Una queja ante el Consejo Médico podría destruir mi carrera, incluso si al final resultara infundada. Solo la investigación sería costosa y consumiría mucho tiempo. Y la publicidad podría arruinar mi reputación en un pueblo pequeño donde la confianza lo era todo. Esa es una acusación seria. ¿Lo sabe? Cuenta con que estarás demasiado preocupado por tu carrera como para luchar agresivamente. ¿Y qué ganas tú con advertirme? Quizás duerma mejor por la noche sabiendo que hice una cosa decente antes de morir. Miré a este hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio, que ahora se ofrecía a ayudarme a salvar lo que quedaba de mi vida. La situación era tan surrealista que casi me reí. ¿Qué tipo de pruebas tienes? Sacó su teléfono, se desplazó por los mensajes. Conversaciones de texto donde ella habla de sus planes, grabaciones de llamadas telefónicas donde discute la estrategia con Melanie. Fotos que se tomó a sí misma con maquillaje para simular moratones, practicando su papel de víctima.
¿Por qué la grabarías? Llevo 20 años en ventas, Dr. Harper. Siempre guardo registros de las conversaciones importantes. Transfirió los archivos a una memoria USB y me la entregó al otro lado del escritorio. Todo está ahí. Úsalo como quieras. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Voy a estar muerto en 6 meses. ¿Qué podría querer? Me quedé solo con la memoria USB, sopesando mis opciones. Podía ignorarla, fingir que la reunión nunca había ocurrido y enfrentarme a lo que Vanessa me lanzara con las manos limpias. O podía usar la información para protegerme a mí y a mis hijos de una mujer que aparentemente estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Conecté la memoria. El primer archivo era una conversación de texto entre Vanessa y Melanie. Vanessa, el maquillaje de moratones se ve muy convincente. Debería haber sido actriz. Melanie, solo recuerda tomar fotos desde diferentes ángulos. Haz que parezca un patrón de abuso. Vanessa, Greg se va a quedar de piedra cuando presente la demanda primero. Se cree tan listo con su pequeña investigación. Melanie, ¿y la queja al consejo médico? Vanessa, esa es mi opción nuclear. Si lucha demasiado, destruiré su carrera. Me desplacé por docenas de mensajes similares, cada uno revelando un nivel de cálculo y malicia que nunca había sospechado en la mujer con la que me había casado. Esta no era una esposa que había cometido un error. Era una depredadora que había estado planeando mi destrucción durante meses. Las grabaciones eran aún peores. La voz de Vanessa discutiendo la estrategia con Melanie como si estuvieran planeando una adquisición corporativa. Vanessa, la clave es hacer que él parezca el agresor. Los hombres siempre pierden en los tribunales de divorcio cuando hay abuso de por medio. Solo necesito ser convincente. Melanie, ¿y si tiene pruebas de la aventura? Vanessa, ¿y qué? El adulterio solo es motivo de divorcio. El abuso es motivo de cargos criminales. Escuché a mi esposa de 18 años discutir tranquilamente cómo incriminarme por crímenes que nunca había cometido. Cómo destruir mi reputación y mi carrera. Cómo poner a mis propios hijos en mi contra. La mujer de esas grabaciones era una desconocida. Esa tarde, llamé a Patricia Kellerman. Necesito verte mañana por la mañana. Sesión de emergencia. ¿Qué ha pasado? La estrategia legal de mi esposa. Necesitamos ajustar nuestro enfoque. ¿Qué tipo de información? Del tipo que lo cambia todo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Patricia con la memoria USB y una transcripción impresa de las conversaciones más dañinas. Dios santo, murmuró ella, leyendo los mensajes. Está planeando cometer perjurio, presentar denuncias policiales falsas y hacer quejas fraudulentas al consejo médico. ¿Podemos usar esto? Absolutamente. Esto es evidencia de conspiración para cometer fraude. Podemos presentar una moción preventiva, adelantarnos a sus acusaciones. ¿Y la fuente? La información proviene de su amante, un hombre moribundo sin nada que perder y con la conciencia culpable. Eso en realidad lo hace más creíble, no menos. Pasamos 3 horas elaborando una estrategia que volvería el propio plan de Vanessa en su contra. Para cuando salí de la oficina de Patricia, sentí algo que no había experimentado en días, esperanza. Esa tarde, llamé a Sophie y Ethan a mi oficina en casa. Necesito mostrarles algo, dije, entregándoles extractos impresos de las conversaciones más relevantes. Pero quiero que entiendan que esto va a ser difícil de leer. Sophie leyó en voz alta mientras Ethan miraba por encima de su hombro. Observé cómo sus rostros cambiaban mientras procesaban las palabras de su madre. Vi el momento en que la conmoción dio paso a la ira, y luego a algo más duro. Iba a mentir sobre que la golpeabas. La voz de Sophie era apenas un susurro. Según esto, sí. Y meterte en problemas con tu licencia médica. Ese era el plan. No puedo creerlo. Quiero decir, sabía que había engañado, pero esto. Esto es malvado. Sigue siendo vuestra madre, dije, aunque las palabras sonaban huecas. No, dijo Sophie firmemente. Nuestra madre no haría esto. Nuestra madre no intentaría destruir a nuestro padre con mentiras y pruebas falsas. No sé quién es esta mujer, pero no es nuestra madre.
Esa noche, mientras me preparaba para lo que sin duda sería la lucha de mi vida, me di cuenta de que Vanessa había cometido un error de cálculo crucial. Había asumido que yo sería pasivo, que aceptaría cualquier castigo que ella decidiera infligir para evitar el conflicto. Se había olvidado de que yo era un médico, entrenado para diagnosticar problemas y tratarlos agresivamente cuando fuera necesario. Y ella era, definitivamente, un problema que requería un tratamiento agresivo. Vanessa solicitó el divorcio un jueves por la mañana, acompañado de una petición de orden de alejamiento alegando que yo había sido física y emocionalmente abusivo durante nuestro matrimonio. Para el mediodía, el juzgado local bullía con la noticia de que el Dr. Greg Harper había sido acusado de violencia doméstica. Estaba viendo pacientes cuando Patricia llamó. Se movieron rápido, dijo. Audiencia de emergencia esta tarde a las 2. Pide el uso exclusivo del domicilio conyugal, pensión alimenticia temporal y la orden de alejamiento. Ya se ha concedido una orden temporal basada en su declaración jurada. No puedes acercarte a menos de 500 pies de ella ni contactarla directamente. Sentí como las paredes se cerraban, exactamente como Vanessa había planeado. En una mañana, me había pintado como una figura amenazante y se había posicionado como la víctima. Si no hubiera tenido la información de Aiden, me habría pillado completamente por sorpresa. Patricia, es hora de jugar nuestras cartas. ¿Todas? Cada una de ellas. La audiencia en el juzgado estaba abarrotada, lo cual era inusual para un procedimiento de relaciones domésticas. Se había corrido la voz por el pueblo de que uno de sus médicos más respetados estaba siendo acusado de golpear a su esposa. Podía sentir las miradas y los susurros mientras entraba con Patricia. Vanessa estaba sentada en la mesa del demandante con su abogado, Marcus Webb, un abogado llamativo de Boston especializado en divorcios de alto conflicto. Iba vestida de forma conservadora, con maquillaje aplicado para enfatizar los moratones falsos que había creado, interpretando su papel a la perfección. El juez Morrison dio comienzo a la audiencia. Estamos aquí por una petición de emergencia para una orden de alejamiento y manutención temporal. Señora Harper, su abogado puede proceder. Webb se levantó, lleno de justa indignación. Señoría, mi clienta ha soportado años de abuso creciente a manos de su marido. ¿El doctor? Harper usó su posición de autoridad y su conocimiento médico para controlar e intimidar a mi clienta, culminando en violencia física cuando finalmente encontró el valor para buscar ayuda. Presentó fotos de los moratones falsos de Vanessa, una grabación cuidadosamente editada de una de nuestras conversaciones y el testimonio de Melanie sobre mi comportamiento controlador. La señora Harper vive con miedo, concluyó Webb. Necesita la protección de este tribunal y el apoyo financiero necesario para reconstruir su vida. El juez miró las pruebas, luego a mí. Doctor Harper, ¿cómo responde a estas acusaciones? Patricia se levantó. Señoría, negamos estas acusaciones por completo. Además, tenemos pruebas de que la señora Harper ha cometido perjurio en su declaración jurada y ha conspirado para defraudar a este tribunal. La sala estalló en murmullos. Webb se puso de pie de un salto. Objeción. Son acusaciones graves sin fundamento. Señoría, continuó Patricia, tenemos grabaciones de la señora Harper discutiendo cómo falsificar pruebas de abuso, mensajes de texto detallando su plan para incriminar a mi cliente, y pruebas fotográficas de ella creando moratones falsos con maquillaje. Le entregó la memoria USB al secretario del tribunal. También tenemos pruebas de que la señora Harper ha estado involucrada en una aventura extramatrimonial durante meses, usando bienes conyugales para financiar su relación. El juez Morrison estudió los materiales durante varios minutos mientras el silencio se apoderaba de la sala. Señora Harper, ¿creó usted moratones falsos para el propósito de este procedimiento? Señoría, yo. Es una pregunta simple. ¿Usó maquillaje para crear la apariencia de lesiones que no existían? Webb le susurró frenéticamente al oído, pero estaba atrapada. Las pruebas eran abrumadoras. Señoría, puede que haya realzado algunas marcas existentes. ¿Realzado? La voz del juez Morrison llevaba el peso de 20 años en el estrado. Señora Harper, ha presentado pruebas fotográficas a este tribunal bajo juramento. ¿Me está diciendo que estas pruebas están fabricadas? No fabricadas, solo clarificadas. Abogado,
Le sugiero que tenga una conversación seria con su clienta sobre las penas por perjurio. Denegó la petición de orden de alejamiento y programó una audiencia completa para la semana siguiente. Al salir del juzgado, pude ver a Vanessa discutiendo con Webb en el aparcamiento, su perfecta actuación de víctima finalmente resquebrajándose bajo presión. Eso fue mejor de lo esperado, dijo Patricia. No ha terminado. Se reagrupará y volverá con más fuerza. Y tenía razón. Esa tarde, Sophie me llamó llorando. Papá, mamá me ha estado llamando todo el día, diciendo que has estado planeando esto durante meses, que manipulaste a un hombre enfermo para que mintiera sobre ella. Dice que estás intentando destruir su carrera y su reputación. ¿Tú qué crees? Creo que está desesperada y asustada, y la gente desesperada hace cosas estúpidas. La mañana siguiente trajo una nueva crisis. El consejo médico había recibido una queja alegando que había violado la confidencialidad del paciente al discutir el estado de VIH de Aiden Brooks con mi esposa. La doctora Elizabeth Chen, la investigadora del consejo, llamó para programar una entrevista. Dr. Harper, entiende que esta es una acusación seria. Si se corrobora, podría resultar en la suspensión o revocación de su licencia. Lo entiendo completamente. También tengo pruebas de que esta queja fue presentada como parte de una conspiración para intimidarme durante el proceso de divorcio. Esa es una contraacusación seria. Tengo pruebas serias. Programamos la entrevista para la semana siguiente, dándome tiempo para preparar una defensa completa. Pero el daño ya estaba hecho. 3 pacientes cancelaron citas, y podía ver la duda en los ojos de la gente cuando caminaba por el pueblo. Vanessa estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación, tal como lo había planeado. Ese fin de semana, Ethan vino a mí con una noticia que lo cambió todo. Papá, he estado pensando en lo que dijo mamá sobre que manipulaste a Aiden Brooks para que mintiera. ¿Y bien? Tiene razón en una cosa. Se está muriendo. Lo busqué en internet. Ha estado publicando en redes sociales sobre su diagnóstico, su tratamiento, su pronóstico. Vale, pero aquí está la cosa. Estaba publicando sobre ser VIH positivo hace 6 meses, mucho antes de que comenzara la aventura de mamá. Miré a mi hijo, procesando las implicaciones. ¿Estás seguro? Totalmente. Hice capturas de pantalla de todo. Mamá no contrajo el VIH de él. Ella sabía que era positivo cuando empezó a acostarse con él. La revelación me golpeó como un golpe físico. Vanessa no había sido víctima de una circunstancia desafortunada. Se había involucrado a sabiendas en un comportamiento de riesgo y luego me había expuesto a una posible infección sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso era intento de homicidio. Llamé a Patricia inmediatamente. Esto lo cambia todo, dijo después de que le expliqué. Si te expuso a sabiendas al VIH, eso es agresión con agravantes en este estado. Estamos hablando de posibles cargos criminales. Quiero que la arresten. Greg, más despacio. He visto estos cargos lanzarse más a menudo de lo que crees. Piénsalo con cuidado. Una vez que vamos por la vía penal, no hay vuelta atrás. Tus hijos tendrán que ver a su madre ser arrestada, posiblemente ir a la cárcel. Sophie y Ethan estaban escuchando cada palabra. Ambos asintieron. Hazlo, dijo Sophie. Ella tomó sus decisiones. El lunes por la mañana, entré en la oficina del fiscal del distrito con Patricia y una carpeta llena de pruebas. Para el martes por la tarde, Vanessa Harper estaba bajo arresto por agresión con agravantes y conspiración para cometer fraude. El periódico local publicó la historia en primera plana: esposa de prominente médico arrestada en extraño complot de venganza. Mientras veía a Vanessa ser llevada esposada, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. La guerra había terminado y yo había ganado. Pero la victoria se sentía hueca al darme cuenta de que, para salvar mi vida, había tenido que destruir a la madre de mis hijos y a la mujer que una vez amé más que a nada en el mundo. A veces, ganar y perder se ven exactamente igual.